Yo he titulado este mensaje, Dios te sostendrá hasta el fin. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y para que sea más fácil, ahí está en el boletín, si quieren leerlo del boletín. En la primera página está ahí en español y en inglés. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y por supuesto se está dirigiendo a los cristianos de la ciudad de Filipo. Y por supuesto no solamente a ellos, pero se está dirigiendo a todos los cristianos de todas las épocas. Y esto nos incluye a nosotros también. Dios, por medio del Espíritu Santo y usando al apóstol Pablo, dice estas palabras. Estando persuadido de esto, que quiere decir, estoy totalmente convencido, estoy absolutamente seguro, eso es lo que quiere decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y note usted, la buena obra, lo que Dios empezó en nosotros, hermanos, y lo que Dios está haciendo en nosotros es una buena obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No es algo malo, no es algo a medias, no es algo que no sirva, es algo bueno, realmente es lo mejor que hay. Y sigue diciendo, ¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Fíjese, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo, mis amados hermanos? ¿Quién me puede decir? Amén. Una idea. ¿Quién me puede decir? Cuando Él venga por la iglesia, que podría ser el rapto, ¿verdad? Amén. ¿Quién más? ¿Cuál es el día de Jesucristo, hermanos? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿Perdón? No. Podría ser. Puede ser también. No, pero noten ustedes esto. Dice que Él va a perfeccionar la buena obra que Él ha empezado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Entonces no puede ser cuando lo aceptamos, porque en ese momento empezó la buena obra, ¿verdad? Tampoco puede ser el día que Jesús nació. En otro sentido sí podría ser, ¿verdad? Pero realmente la obra empezó cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí empezó la buena obra del Señor en nuestras vidas. Pero entonces, ¿cuál es el día de Jesucristo? Ya nuestra hermana Miriam dijo que podría ser el día del rapto. Amén. ¿Qué otro día puede ser el día de Jesucristo, hermanos? ¿Perdón? El día del juicio, sí se conoce como el día de Jesucristo, pero no es aplicable a esto, porque ya para ese entonces nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, quién sabe ya por cuánto tiempo, ¿verdad? El día de Jesucristo también puede ser, hermanos, el día del Patatush, el día del Ishkamik, el día de nuestra muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ese puede ser el día de Jesucristo, porque ese día nosotros nos vamos a encontrar con Jesús. Amén. Fíjense otra vez, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que ustedes se encuentren con Jesús, que puede ser el día de su muerte o puede ser el día del rapto si ustedes están vivos para ese día. Amén. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué yo quería hablarles acerca de este tema? Porque, como he dicho en otras veces, la vida tiene muchas cosas bonitas y gracias a Dios por las cosas bonitas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todos hemos disfrutado de cosas bonitas y todos disfrutamos de cosas bonitas, ¿verdad? Y qué bueno que primero Dios disfrutemos de más cosas bonitas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Señor desea que así sea. El Señor quiere que seamos felices. El Señor quiere que estemos satisfechos. El Señor quiere que estemos contentos. Primero Dios que así sea. Disfruten de la vida, mis amados hermanos. Amén.
A mí me encanta, por ejemplo, ¿verdad? Cuando veo ahí en Facebook y hay cumpleaños y hay aniversarios y hay fiestas y gloria a Dios, si es hecho de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero también les he dicho que lo cierto es que la vida también es difícil y está llena de dificultades, ¿verdad que sí? Entonces, especialmente cuando la vida está difícil y hay dificultades, a veces nos acecha el temor, a veces nos acecha la inseguridad, a veces nos puede acechar la confusión, pero el Señor, hermanos, nos promete que Él nos va a sostener hasta el último momento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En primer lugar, el Señor promete en toda su palabra que Él nos va a sostener en lo físico, que Él nos va a sostener en el área material. Por ejemplo, el Señor promete que nuestro Padre Celestial nos va a dar todo lo necesario para nuestra vida. Lo que es el aire, lo que es la luz, lo que es el agua, lo que es, vamos aquí más para allá, la comida, lo que es el vestuario, lo que es el trabajo, etcétera, etcétera. Y el Señor nos dice que no nos preocupemos por esas cosas. Lamentablemente, mis amados hermanos, a veces los cristianos no logramos agarrar esa promesa y meterla en nuestro corazón. Realmente los cristianos ya no deberíamos de preocuparnos por eso, hermanos. Que el trabajo, que el sueldo, que a lo mejor pierdo el trabajo, que la economía, que esto, que el otro. El Señor promete que Él nos va a dar todas esas cosas. Mateo 6:25, ustedes lo saben, dice: no os afanéis por vuestra vida, qué es lo que van a comer o qué es lo que van a beber, o por su cuerpo, qué se van a vestir. Dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y más adelante dice en el versículo 34 y 35, en lugar de estarse preocupando, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dice: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor está diciendo, ¿verdad? No estén preocupados, no se estén afanando, no se estén torturando por qué es lo que va a hacer mañana. Ya hoy ya tiene su propio mal, ya con eso basta. En lugar de hacer esto, confíen en el Señor, busquen al Señor, amen al Señor, pero no se preocupen, el Señor les va a dar lo que ustedes necesitan. Yo estoy seguro, hermanos, que aquí algunos de nosotros hemos pasado por tiempos de necesidad, pero ¿los ha sacado el Señor de ese tiempo de necesidad, hermanos? Claro que sí. Algunos de nosotros hemos pasado por enfermedad, pero el Señor nos ha sacado de ese tiempo de enfermedad. Claro que sí. Confiemos en el Señor, hermanos. Él te va a dar. Él te va a dar trabajo. Él te va a dar comida. Él te va a dar casa. No te preocupes, no te afanes. Sí, es posible que venga otro tiempo donde haya escasez. Tal vez pierdas el trabajo. Tal vez se te baje de sueldo. Tal vez algo pase, yo no sé. Pero no te preocupes, confía en el Señor. Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren confiar más en el Señor? Amén. Por otra parte, hablando de lo físico, el Señor también promete sostenernos en lo relacionado con la salud. Realmente es el Señor el que nos da salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dices al Señor ahorita: Señor, gracias por la salud que yo tengo ahorita? Dile: gracias, Señor, por la salud que yo tengo en este momento, en este día. Tal vez hay por ahí algún negativo que está diciendo: ay, pero es que me duele por acá, me duele por acá, me duele aquí, tengo una uña encarnada. Deja eso por un lado. Dile: Señor, gracias por la salud que yo tengo. Gracias a Dios porque no estoy peor. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo, hermanos, que si nosotros le damos gracias al Señor, si nosotros lo glorificamos por la salud que tenemos, Él ve nuestro agradecimiento. Y yo estoy seguro que
hermanos, Él puede sostener nuestra salud y darnos más salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es más agradable? Digamos que seamos nosotros unos padres, ¿verdad? Con un hijo. Si nosotros tenemos un hijo que se anda quejando todo el tiempo por lo mal que está o por todo lo que le hace falta, o si tenemos un hijo que es agradecido y que siempre está dando gracias y está viendo siempre lo positivo. ¿Qué creen ustedes que es más agradable, hermanos? Para Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros, en lugar de estar diciendo, ¿verdad? Viendo todo lo malo, ay, que me duele la espalda, que ya estoy viejo, que tengo diabetes, que tengo esto, que tengo el otro. En lugar de eso, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque abrí los ojos. Gracias porque el clima está bonito. Gracias porque hay comida. Gracias, hermanos, mire qué diferencia. ¿Ustedes creen que no se agrada a Dios con eso? Claro que sí. Dios se agrada con eso y así es como debemos de ser, hermanos. Pero por otra parte, la palabra de Dios dice que si nos enfermamos, Él nos puede sanar. Santiago 5, 14 al 15 dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Pues llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Amén. Hace un ratito estuvimos orando por sanidad, pero si alguien está enfermo, aquí tengo el aceite. Aquí podemos reunirnos y orar, amén, al final del servicio, y el Señor puede sanar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hablando en lo físico, no solamente Él nos da todo lo que necesitamos, no solamente Él nos mantiene saludables y nos da salud, sino que también Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todos lo hemos pensado, ¿verdad? Hay cosas en las que el Señor nos guarda. Yo me recuerdo un tiempecito cuando nos acabábamos de mover a la casa donde estamos viviendo ahorita. Casi no habían casas en aquel entonces. Y ahí en una de las salidas, ¿verdad? Hay una señal de stop, un alto. Pero como casi no habían casas en aquel entonces y casi no habían carros, ¿qué creen ustedes que hacíamos todos los que pasábamos por ahí, hermanos? Ese stop estaba de adorno nada más, de decoración, ¿verdad? Nos dábamos la vuelta ahí como que sin nada. Y no era yo solo, hermanos, amén. Ahora, por favor, si el pastor hacía eso, no sigan el mal ejemplo del pastor, ¿ok? Bueno, ¿saben qué me pasó, hermanos? Porque así trabaja mi cabecita, ¿verdad? Gracias al Señor, bendito sea su nombre. Pero resulta que lo que yo estaba haciendo en ese alto, me di cuenta que empecé a hacerlo en otros altos, hermano. Y hubieron como otros 2 saltos que me pasé, hermanos. Y gracias a Dios no venía ningún otro carro. Altos donde sí hay bastante tráfico, aquí en la ciudad de Yuma. Y cuando yo me daba cuenta, hermanos, me asustaba y me di cuenta que era una reacción automática que yo estaba aprendiendo por estar haciendo eso en aquel alto donde no había tráfico. Y me dije a mí mismo, tienes que dejar de hacer eso. Y hermanos, casi inmediatamente, aunque no había carros, aunque no había tráfico, aunque había poquitas casas, yo empecé a hacer bien el alto, hermanos, como debe de ser. ¿Cuántos dicen amén? Me paraba bien y ya no me volvió a ocurrir, hermanos. Miren qué tremendo, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando yo me atravesé esos saltos, hermanos, yo siempre le decía al Señor, gracias, es mi culpa, yo lo reconozco, Señor. Si hubiera llegado un policía y me hubiera parado, me hubiera dado un ticket, quién sabe qué hubiera pasado. Yo hubiera dicho, es mi culpa, yo lo merezco. Pero el Señor me guardó, hermanos. Gracias a Dios que no pasó ningún carro, ¿verdad? Y así nos guarda el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no solamente en lo físico, pero el Señor también promete sostenernos en lo relacionado con nuestra alma. Ponga atención. Desde el momento que tú te convertiste al Señor, desde el momento que tú te entregaste al Señor, el Señor promete que Él va a guardar tu mente
y tu corazón, tus sentimientos. Y tenemos que confiar más en el Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Por ejemplo, con nuestra mente, nuestros pensamientos. El Señor dice, y esto se los compartí el domingo antepasado, creo yo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. El Señor va a guardar en paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos han tenido paz esta semana? ¿Cuántos no han tenido paz? No levanten la mano. Pero el Señor promete: yo le voy a dar paz, tranquilidad a la persona. Y aquí viene lo que el Señor pide de nosotros: el que persevere en Dios pensando en Él. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo nosotros perseveramos en Dios? Bueno, no se trata solamente de pensar solo en Dios, hermanos, porque los asuntos de Dios y a Dios lo conocemos por medio de su palabra. Entonces realmente quiere decir la persona que ande meditando en la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso es que es importante leer la palabra de Dios. Por eso es que es importante releer la palabra de Dios. Por eso es que es importante, mis amados hermanos, estar leyendo y meditando la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero el que persevere, dice, sus pensamientos en Dios, quiere decir también el que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. A esa persona Dios le va a dar paz. Entonces, mis amados hermanos, debemos de confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El cerebro, hermanos, pónganme atención por favor. La mente también se enferma. El cerebro es un órgano, como todos nuestros órganos del cuerpo, como el corazón, como los pulmones, el estómago. Si los otros órganos del cuerpo se enferman, la mente también se puede enfermar. El problema es que si hay alguna situación en la mente, ¿qué es lo que empieza a trabajar mal, hermanos? Los pensamientos. Pero el problema es este: si yo me enfermo del estómago, no me da mucha pena, ¿verdad? Le digo a mi esposa y yo lo puedo comentar con cualquier otra persona. Me enfermé del estómago, algo cargaba mal, tomé medicamento. Pero a veces, si tenemos algún problema en la mente, no se lo queremos contar a nadie porque eso es un tabú. Van a pensar que estoy loco. Van a pensar que... Pero no, hermanos. También hay situaciones en la mente a causa de enfermedades. Y no solo eso, pero el enemigo, esa es una área de nuestra vida que él ataca constantemente. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en el Señor, que nosotros descansemos en el Señor, que nosotros meditemos en el Señor, perseveremos con nuestros pensamientos en el Señor y Él nos dará paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tener confusión, sentirse solo, tener malos pensamientos, sentirse deprimido, sentirse decepcionado, sentirse con este tipo de cosas, mis amados hermanos, son cuestiones que afectan nuestra mente. No debemos tener vergüenza por eso. No somos los únicos a los que nos pasa. Debemos de confiar en el Señor. Amén. Pedir al Señor que Él nos toque, que Él nos sane, que Él nos ayude en el nombre de Jesús. Y Él puede hacerlo, hermanos. Nuestra mente le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él puede darnos salud en nuestra mente. Pero no solo eso, nuestros sentimientos también, lo que sentimos. Salmo 119, 165 dice, escuchen esto y me gustan estas palabras: mucha paz, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y para ellos no hay tropiezo, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Otra vez está hablando acerca de amar la palabra
de Dios. ¿Y qué ofrece, hermanos? Paz. Paz para la mente, paz para el corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que podemos tener paz. Él puede darnos paz, Él puede darnos tranquilidad, Él puede hacernos sentir satisfechos. Tercer lugar, no solamente el Señor promete sostenernos en lo físico, sostenernos en el alma, pero Él también promete sostenernos en lo espiritual. Él promete sostenernos hasta ese último día que estábamos diciendo. Ya sea que el Señor venga por su iglesia el día del rapto. Si eso sucede, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes están listos para la venida del Señor, hermanos? Si Él viniera hoy, ¿cuántos de ustedes están listos? Si Él viniera hoy, ¿cuántos se alegran porque Él viene hoy? Amén. Yo le digo, Señor, si está en tu plan venir hoy, adelante, Señor. Pero mientras tanto, si Él no llega, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a servirte. Yo voy a aprovechar el tiempo. Yo voy a vivir conforme a tu voluntad, ¿verdad? Pero el asunto, hermanos, que Él promete sostenernos hasta el día, ya sea de su venida o el día de nuestra muerte. Quiero leer ese versículo una vez más. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos todavía, pero Él la está perfeccionando, mis amados hermanos. Y nosotros debemos de colaborar con el Señor. ¿Cómo? Rindiéndonos al Señor, entregándonos al Señor, estando dispuestos a vivir conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fíjense este pasaje que dice algo parecido. Otra vez el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 8, dice: el cual también os confirmará. No solamente perfeccionará, pero confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para mí, hermanos, estas palabras son de gran aliento y de gran fortaleza, porque la verdad muchas veces, como decía al principio, podemos sentirnos débiles, podemos sentirnos indignos, podemos sentirnos confundidos, podemos sentirnos de muchas maneras. Pero aquí el Señor está diciendo: confía en mí, yo estoy contigo, yo estoy junto a ti, yo te estoy ayudando y yo te voy a llevar poco a poco, cada día, hasta el fin. Eso también significa, hermanos, el momento de la muerte. Ninguno de nosotros aquí presentes sabemos exactamente qué se siente estar en ese momento de la muerte. Pero yo sé, hermanos, que el Señor también para ese momento promete estar con nosotros y promete estarnos fortaleciendo y acompañando. Yo lo he visto. Ya tenemos, ¿verdad?, más de 25 años de pastores, y lo hemos visto en muchas personas. Y lo hemos visto, por ejemplo, yo lo vi en mi abuelo, que era creyente. Yo lo vi en mi madre, que era creyente. Hasta en el momento de la... ¿Qué será eso, hermanos? ¿Cómo será? ¿Qué se sentirá? Está tremendo, ¿verdad? Si a veces uno se pone nervioso cuando va a ir al doctor. Hay gente que se pone nerviosa cuando le van a poner una inyección. A veces nos ponemos nerviosos cuando nos van a hacer algún tipo de examen, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes qué será saber que tu muerte está cercana? Tal vez semanas, tal vez días, tal vez horas. Solo Dios lo sabe, hermanos, y los que lo han experimentado. Pero lo que sí estoy seguro es que
ahí estará el Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor también promete sostenernos en todo problema, dificultad, circunstancia difícil. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren qué promesa tan grande y tan poderosa, hermanos. Él dice que no debemos de tener miedo, tenemos que rechazar el miedo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no tienen que contestar, por favor? Pero ¿habrá alguno aquí que alguna vez ha tenido un ataque de temor, hermanos? Un ataque de pánico. Es terrible, ¿verdad? Y el Señor dice que no debemos de tener miedo. El Señor dice que no debemos de desmayar. A veces dan ganas de desmayar, a veces dan ganas de dejarlo todo. Pero el Señor dice que no debemos de desmayar. ¿Por qué? Porque Él promete estar con nosotros, Él promete darnos fuerzas, ayudarnos y sostenernos hasta el fin. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? En primer lugar, debemos de creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si tú ya creíste en Jesucristo, gloria a Dios, adelante, confía en el Señor. Pero si acaso hay alguno en esta mañana que no ha confiado totalmente en el Señor, que no está viviendo para Jesucristo, es el primer paso que tenemos que dar. Pero en segundo lugar, debemos de amar al Señor y permanecer en Él. Jesús dice: yo soy la vid, yo soy la rama principal y ustedes son las ramitas. Pero una parte muy importante: ustedes son las ramitas delgaditas, pero ustedes son los que dan fruto. Ustedes son de donde salen las uvas. Pero dice el Señor: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar con el Señor, hermanos. Si permanecemos cerca de Él, Él nos seguirá dando de su vida. Así como la rama da de la sábila, da de los ingredientes necesarios para que la ramita esté viva. Si estamos cerca de Él, si estamos pegados a Él, Él nos dará de su vida. Si permanecemos cerca de Él, Él dice que llevaremos mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos interpretar eso de permanecer cerca del Señor? Bueno, en primer lugar, significa que debemos de mantener nuestra relación personal con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Durante toda la semana tenemos que estar cerca del Señor, en la presencia del Señor, orando, leyendo su palabra, alimentándonos. No solo el domingo, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, por el amor de Dios. Amén. Toda la semana leyendo la palabra de Dios, alimentándonos. Y por otra parte, significa que vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Saben qué es lo que lo separa a uno de la rama principal? El pecado, hermanos. El pecado. El no querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que lo separa a uno de la rama principal. Tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Bueno, mis amados hermanos, termino una vez más con esto. Si alguien en esta mañana no está viviendo bien con Jesús, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no desde hoy? ¿Por qué no esta mañana? ¿Por qué no en este momento? Amén. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, hermanos, todos con los ojos cerrados. Y ahí donde estás, dile al Señor: Señor Jesús, yo quiero de tu vida, yo quiero estar cerca de ti y voy a vivir cerca de ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Voy a hacer tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Voy a vivir para ti, Señor. Aleluya. Y si tú ya creíste y si ya confiaste en el Señor, mi amado hermano, pues adelante. Hay que seguir viviendo para el Señor. El Señor promete llevarnos por el camino de esta vida hasta que estemos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Míreme para acá. Somos creyentes hasta nuestra muerte.
Amén. A algunos de ustedes les queda mucha vida por delante. Gracias a Dios por eso. Aprovechen su vida, hermanos. Aprovechen para vivir para el Señor. Ríndanse al Señor, sírvanle al Señor, sean fieles con el Señor. Solo esta vida tenemos de oportunidad, hermanos. Ya esta es la única vida que vamos a tener aquí en este mundo. Hay que hacerlo ahorita. Aprovecha, aprovecha, aprovecha en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que no estás haciendo que deberías de estar haciendo? Hazlo por el amor de Dios. A otros tal vez les queda menos vida. Amén. No sabemos quién es. Un joven podría ser que a lo mejor mañana muera. Nadie sabe. Pero hay que aprovechar, hermanos. Hay que vivir para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cierra tus ojos. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo confío. Si tú me dijiste durante esta semana que hablara de este tema, es porque alguien lo necesita, Señor. Alguien lo necesita esta mañana. Y yo he sido obediente. Pero, Señor, seamos nosotros o no seamos esa persona, que atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Tú eres fiel, tú nos amas y tú nos sostendrás hasta el fin, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entregarnos a ti. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, totalmente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quisiera orar por ti y aquí mi esposa también. Si tú necesitas oración, vente para acá y el grupo de alabanza va a estar adorando al Señor con todo su corazón, con pasión, amén, con entrega. Y nosotros vamos a orar. Levántate de tu lugar y vente para acá y vamos a orar.